Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga y ojalá que esta semana que ya está acabando haya sido de mucho provecho para todos ustedes que están de pronto comenzando a sintonizarnos o viéndonos en diferido. Les saluda su hermano Juan, Juan Ortega. Es un placer para mí poder ya dirigirme a ustedes en esta última entrega de esta serie Fe Radical. Hoy vamos a tocar el último tema. Recordemos que siempre dijimos que iban a ser 6 temas y 6 invitados de la iglesia. Y hoy cerramos con el último invitado. Y como lo hacemos todos los viernes, vamos a orar antes de presentar a nuestro querido hermano. Así que oremos y acompáñenme. Amado Dios que estás en los cielos, queremos darte las gracias y queremos pedirte en esta noche que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestros oídos, que nuestro entendimiento pueda estar a pleno para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar qué tienes tú para decirnos a través de nuestro hermano. Todo lo que venga de tu parte, poderlo escuchar, Señor, y no solamente escuchar, sino poderlo aplicar. Que nuestro corazón esté dispuesto, que las situaciones que puedan de pronto distraernos, estando en casa, estando en la hora próxima a la cena, esas situaciones que pueden distraernos quizás puedan ser puestas a un lado y podamos concentrarnos en lo que realmente importa, escoger la mejor parte, como lo escogió María. Así que úsanos, Señor, sobre todo a mi hermano, pero úsanos para poder hablar lo que tu palabra enseña. Que seas tú hablando a través de nuestro hermano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, hemos tenido en esta serie invitados de toda índole. Hemos tenido músicos de nuestro grupo de alabanza. Hemos tenido hermanos que se destacan por su capacidad o don de servicio. Y hemos visto también incluso aquí que esos mismos hermanos, en general todos, destacan también por esa enorme capacidad y ese enorme don que el Señor les ha entregado de poder entregar el mensaje de Dios. Y ese es justamente el tema que vamos a estar tocando hoy. Hoy el tema se llama entrega radical. Y para hablar de este tema, nosotros tenemos un invitado de talla. Y cuando digo de talla, no es talla nacional, talla internacional, digo de talla porque el hermano es alto. Es nuestro hermano Yair Rodelo. Quiero presentarlo, quiero introducirlo. Hermano Yair, buenas noches, bienvenido, gracias por hacer este esfuerzo. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy? Bien, bien, hermano, gracias a Dios, gracias a usted y gracias al Señor por permitirme poder dirigirme también a nuestros hermanos que, bueno, tenía bastante tiempito de por lo menos no compartir por medio del servicio que normalmente uno presencialmente le brindaba al Señor. Y yo creo que el tema precisamente de hoy me toca precisamente por eso. Las diferentes ocupaciones a veces nos distraen y nos hacen desviarnos un poco del verdadero rumbo, y es que debemos tener una entrega completa al Señor. Y bueno, de mi parte hacia usted, hermano, mis respetos, porque es un ejemplo de esto. Su disciplina sobre todo en momentos en los que, por lo menos en estos momentos que tiene el tiempo para dedicarle al Señor, pero cuando no ha tenido el tiempo y cuando ha estado bastante ocupado, pues también está ahí. Entonces usted es un ejemplo de ello, y qué bueno que el Señor lo use a usted, y espero que también me use a mí para poder tratar conmigo y con el corazón de nuestros hermanos. Hermano Yair, para la gente que de pronto de pronto nos empezó a sintonizar en esta cuarentena, empezó de pronto a poner el canal y todo eso, de pronto para introducirles un poco también en la estructura de nuestra iglesia, tú haces parte, ¿no? De los ancianos de la iglesia, eres uno de los ancianos de la iglesia reformada Calvary y nos gozamos de poder tener la oportunidad de compartir como ancianos en diferentes espacios y bueno, ahora
a través de la enseñanza de la palabra. Así que, hermano, como le digo a los hermanos, la transmisión es suya. Así que dele. Listo, hermano, muchísimas gracias. Quiero comenzar como normalmente comienzan los hermanos y como comenzamos siempre nuestro servicio, y es entregando nuestra voluntad y nuestras palabras al Señor para que sea Él actuando por medio de nosotros. Entonces, quiero invitarlos a orar y coloquemos este servicio y esta enseñanza en las manos de nuestro Señor. Entonces, oremos. Bendito Señor que estás en los cielos. Nuevamente estamos delante de ti esperando, Señor Jesús, que tu palabra, que es toda poderosa, bendito Señor, atraviese nuestros corazones. Y seas tú, Señor, permitiendo que los sentidos, que los oídos de nuestros hermanos y de las personas que están escuchando esta transmisión estén atentos a tu palabra y que sea tu palabra la que sea expuesta. Bendito Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das, y permíteme, Padre, hacerlo para tu gloria y para tu honra. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba el hermano Juan, en la introducción, el día de hoy nos toca finalizar, como dicen por ahí, cerrar con broche de oro, el estudio que hemos venido realizando de fe radical. Entonces, desde hace un tiempito para acá se ha venido hablando acerca del servicio radical, se ha venido también hablando de la devoción radical, la espiritualidad radical, la urgencia radical y el sacrificio radical. Recuerdo que fue el primero de los temas que se tocó ya desde hace un grupito de viernes. Entonces el día de hoy cerramos con un tema que particularmente me toca a mí también, y bueno, yo sé que a cada uno de nosotros también nos llegará, y es el tema de la entrega radical. Ya los hermanos han venido haciendo una introducción acerca de lo que es ser radical, lo que significa ser radical. No quiero ahondar mucho en el tema, solamente quiero decir algunos puntos que tengo en mente en cuanto a lo que significa ser radical también, ya que los hermanos han dado bastante o han utilizado un buen espacio para poder hablar de esto. Entonces, el ser radical, hermanos, consiste también en que nuestras acciones o lo que nosotros profesamos sea coherente con nuestra forma de actuar. ¿Listo? Y eso es complicado. Recuerden que estamos luchando frecuentemente contra el pecado, y muchas veces lo que profesamos queda en el suelo porque no actuamos de la mejor manera, y tenemos que venir frecuentemente en arrepentimiento delante del Señor. Y cada vez que nosotros hemos venido tocando, que se han venido tocando estos temas, hay un pecado que se está tratando. Hoy también queremos tratar un pecado. Entonces, primeramente, el ser radical consiste en eso, ser coherente, que lo que nosotros profesemos sea coherente con nuestra forma de actuar. También requiere algo, y nos lo enseñaba hace un tiempo el pastor Tom Galardi en el concepto de fe. Hay un concepto de fe bien bonito que él nos compartía, y yo lo aplico también a esto. El ser radical consiste también en conocimiento, tener conocimiento precisamente de lo que nosotros profesamos, de nuestra doctrina, ¿cierto? Pero además de conocimiento requiere obediencia, que nosotros vayamos en obediencia, asunto que también es bastante complicado, ¿cierto? Y además de esto, y sobre todo en relación al tema de hoy, requiere de confianza, que nosotros podamos confiar en que Dios es soberano, que Dios tiene control de todas las cosas, y que somos sus hijos y que Él tiene cuidado de sus hijos. ¿Listo? Ser radical también, como dice la palabra de Dios, requiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿cierto? Como nos enseña el Señor en Mateo 5:37. Entonces, eso significa ser radical. Hay una lectura que quiero compartirles el día de hoy. Esa lectura se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Quiero que me acompañe, puede abrir su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 15. Y partiendo de esta lectura vamos a tener nuestra enseñanza de fe
de entrega radical. Antes, hay un pecado con el que este tema está tratando, y el pecado es el egoísmo. ¿Listo? Algo muy común en nosotros, todos somos egoístas. Hemos sido egoístas en alguna parte, y es algo con lo que el Señor tiene que tratar, porque en algún campo de nuestra vida no queremos desprendernos de algo. Entonces, esa es la condición normal de nosotros, natural de nosotros, caídos por el pecado, ¿cierto? El ser egoísta. Y el Señor frecuentemente, por medio de su palabra, está intentándonos enseñar que debemos dejar el egoísmo. Si nosotros examinamos los mandamientos del Señor en el Antiguo Testamento, las 2 tablas de los 10 mandamientos, podemos notar que la primera tabla de los mandamientos se refieren simple y sencillamente a los mandamientos que nos invitan a amar al Señor sobre todas las cosas. Y la segunda tabla de los mandamientos, como ya habíamos estudiado también anteriormente presencialmente en la iglesia, nos invitan a amar al prójimo, ¿cierto? No matarás, no desearás a la mujer del prójimo, no hurtarás. Todos nos invitan a amar a nuestro prójimo. No hay un mandamiento de esos que nos invite a amarnos a nosotros mismos. Y el Señor Jesús también lo deja claro en el Nuevo Testamento. Él, cuando le hacen la pregunta precisamente en cuanto a cuál es el principal mandamiento, él no pone en duda que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí mismo les encamina el segundo mandamiento y les dice que el segundo es similar: ama a tu prójimo como te amas a ti, porque nos amamos muchas veces a nosotros mucho, y no es necesario pensar en amarnos a nosotros, porque eso es natural, amarnos. Somos ególatras, somos egocéntricos naturalmente, y es algo que debemos abandonar. Por algo el Señor también nos dice que todo el que quiera ir en pos de Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Entonces es un constante del Señor invitarnos a dejar el egoísmo, y este tema precisamente nos quiere invitar a eso y quiere tratar con ese pecado también. Entonces, la lectura del día de hoy está tomada del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, y dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Estoy leyendo la versión de la Reina Valera. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Y cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dice el versículo 8. El 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, es difícil no ver el protagonismo de Cristo en la lectura, ¿cierto? Dice primeramente que ya Él es protagonista porque un grupo de gente, un grupo numeroso de personas ya lo están siguiendo, porque
está haciendo milagros, ¿cierto? Y de repente termina haciendo otro milagro delante de todos ellos, siendo ellos testigos de la multiplicación de los panes, ¿cierto? Pasaje muy famoso. Pero muy poco se habla de un personaje que también aparece y que nos está enseñando algo, y que principalmente el material de estudio del cual estamos tomando este grupo de enseñanza, el autor quiere hacer un énfasis especial en este personaje. Y es el joven que donó, entregó esos 5 panes y esos 2 peces. Listo. Vamos a darle un protagonismo también a este joven en este momento. Para eso vamos a ir leyendo para entender mejor lo que estaba pasando en ese contexto. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos está diciendo la lectura, el Evangelio de Juan en el capítulo 6, es que Jesús pasó, se fue al otro lado del río. Y nótese que antes de que Jesús se fuese, dice después de esto, había pasado algo antes. Y eso que había pasado era que había un grupo de judíos que querían matar a Jesús porque Jesús les estaba predicando el Evangelio e incluso se proclamaba hijo de Dios, se proclamó hijo de Dios delante de ellos. Y ellos decían, bueno, si este se proclama hijo de Dios, se hace igual a Dios, ¿cierto? ¿Y quién es este? Y querían matarlo, por eso Jesús tiene que huir. La referencia de esto que les estoy diciendo está en el capítulo 5, léanse el versículo 18 y pueden comprobar que es así. Luego de que esto pasa, Jesús viene al otro lado, también es territorio judío, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y dice que ya le seguía una gran multitud, o sea, desde allá le venían siguiendo. Desde allá le venían siguiendo, pero ¿por qué le seguían? Le venían siguiendo por los milagros que estaba haciendo Cristo. Principalmente por lo que estaba haciendo con los enfermos. ¿Cierto? Sigue la lectura diciendo que subió Jesús a un monte, estaba en un lugar alto y se sentó allí con sus discípulos. De repente Jesús alza los ojos y ve a toda la multitud que estaba allá. Vio a la multitud, pero antes de eso da otro dato especial, y es que estaba cerca, dice el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, que es fiesta de los judíos, y ellos tenían que celebrar también la Pascua. Entonces, esa cantidad de personas que estaban ahí, que se habían venido y que habían cruzado también el mar con Cristo, tenían que estar pensando en cómo vamos a celebrar la Pascua y cómo buscamos nosotros los materiales que necesitamos para celebrar la Pascua, ¿cierto? En cambio, en vez de estar haciendo eso, ellos están siguiendo a Cristo. Probablemente porque son personas muy pobres, no tienen cómo conseguirlo y están esperando que Cristo también les haga el milagro. ¿Listo? La celebración de la Pascua, celebración popular, es más lo que Cristo hace en el pasaje, es celebrar la Pascua con ellos, porque está haciendo prácticamente el ritual de partir el pan, dar gracias y repartirlo, que es lo que se hace en la celebración de la Pascua. Entonces ellos comúnmente celebraban la Pascua en familia o con las personas más allegadas. El material principal para la celebración era pan sin levadura, ellos le llamaban matzah, y ellos debían estar precisamente en eso, pero no estaban con Cristo, siguiéndolo. ¿Listo? Luego de eso, comienza una conversación entre Cristo y algunos de sus discípulos. Y esa conversación comienza con Felipe. Entonces, él le dice a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta cantidad de personas? Y Felipe, preocupado, le dice, obvio ya Cristo sabía qué era lo que iba a acontecer, ¿cierto? Pero Felipe le dice, maestro, ni siquiera con 200 denarios de pan nosotros podemos alimentar a toda esta cantidad de personas. Eran muchas personas. Otra versión, la nueva versión internacional, dice que 8 salarios de ese tiempo no alcanzarían para alimentar a toda esa cantidad de personas. 8 meses de salario no van a alcanzar. Eran demasiadas personas las que estaban siguiendo a Jesús.
están en la conversación y de repente entra en la conversación otro discípulo de Jesús, ¿cierto? Y este otro discípulo de Jesús llamado Andrés, eso lo dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Y aquí viene entonces el personaje del que nosotros queremos conversar. Entonces, miren qué puede estar pasando ahí en ese contexto. Cristo en una colina rodeado de sus discípulos, conversando con uno de ellos preocupado o lanzándole la preocupación a sus discípulos, porque él no estaba preocupado, que cómo vamos a alimentar a toda esta gran cantidad de personas, ¿cierto? Y posiblemente esta persona observando al discípulo de Jesús preocupado, posiblemente revisando sus finanzas o las ofrendas que ellos recogían, porque ellos recogían también para entregar a los pobres. Al ver la preocupación de este muchacho, lo único que tiene, 5 panes, y que posiblemente también iban a servir para la celebración de la Pascua, de su familia, los da, los entrega. Y esto me hace recordar como ciertos momentos o situaciones en las que posiblemente una persona, familia, amigo, persona muy allegada, está contándonos alguna situación económica fuerte por la que está pasando y nosotros tampoco tenemos los recursos, pero nos conmueve escuchar la historia, la necesidad de esta persona, y nosotros de lo poco que tenemos nos metemos en el bolsillo y le decimos, mira, yo sé que esto no te va a alcanzar, pero utiliza esto, ¿cierto? Ahí hay una intención honesta y sincera de corazón movida por el amor. ¿Listo? Y es precisamente lo que está haciendo este joven aquí. Este joven se está desprendiendo de todo lo que tiene, se está desprendiendo de lo único que incluso podía tener para alimentar a su familia y alimentarse él mismo. 5 panes de levadura, 5 panes sin levadura, perdón, panes de cebada, dice el texto, y 2 peces. Yo no creo que ese joven creyera que con esos 5 panes se calmara la preocupación de Cristo de alimentar a toda la cantidad de personas, que era lo que él estaba preguntando. Pero posiblemente él habrá pensado para adentro de sí, con esto por lo menos come el maestro y algunos de sus discípulos. No creo, este joven no sabía que Cristo podía hacer o que iba a hacer esto. Entonces ahí había confianza en el joven también. Hay un pasaje que podemos comparar con este, y es el pasaje un pasaje muy conocido, el pasaje de la viuda pobre, ¿cierto? Algo muy similar. Podemos encontrar este pasaje en Marcos capítulo 12, versículos desde el 41 hasta el 44. Cristo está enseñando en una sinagoga, en una iglesia, y luego de que enseña, las personas están pasando a echar las ofrendas, y había muchas personas ricas, adineradas, echando de lo que les sobraba, y de repente viene una viuda muy pobre y entrega todo lo que tenía, y Cristo comienza a enseñarles diciendo, ¿quién ha dado más? Estas personas que tienen mucho dinero, que dan una gran cantidad en la iglesia, en las ofrendas, pero que en realidad están dando lo que les sobra, o esta viuda pobre que en realidad dio todo lo que tenía. Entonces la respuesta era obvia, había dado más la viuda, pero Cristo no estaba viendo la cantidad de la ofrenda. Cristo en realidad lo que estaba viendo era la calidad del corazón de la persona que estaba ofrendando. La calidad del corazón de los primeros era dar de lo que nos sobra. Y la calidad del corazón es, por amor doy lo que tengo. Y eso es entrega radical. ¿Listo? Posiblemente podemos tener poco también y no ofrendar o dar todo lo que tenemos y no ofrendar con las motivaciones correctas. Eso es muy posible. Posiblemente alguien está en la iglesia, están pasando en el momento de las ofrendas, ve a las personas que están dando su ofrenda y él no se quiere quedar atrás. No tengo mucho, yo solamente tengo esta moneda. Bueno, yo escondo bien mi moneda, voy. Eso no es una motivación correcta, ahí no hay amor. Y a Cristo no le gusta, a Dios no le gusta ese tipo de ofrenda, ¿cierto? O posiblemente también estés pensando, pues a mí no me sirve absolutamente nada esta poca moneda, no puedo comprar nada, pues yo lo he hecho en la ofrenda, como desprenderte de algo sin querer. Entonces la motivación que Cristo quiere para ser radical, para entrega o para la entrega radical, es precisamente eso, es precisamente que nosotros podamos entregar de corazón,
que nosotros podamos desprendernos de lo que tenemos, dejar de ser egoístas, hermanos, abandonar el egoísmo y poder tener un sentir sincero de corazón para poder dar, para poder darnos. ¿Listo? No sé si el hermano Juan tiene un comentario o tiene una pregunta hasta el momento. No, hermano, completamente de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Eh, el aspecto acerca de la actitud adecuada al momento de dar es bastante superlativo, ¿no? De hecho, lo hemos tocado varias veces, sobre todo, o hemos insistido en eso, de pronto como iglesia, al momento de en el aspecto específico del ofrendar, porque es de pronto donde más se ve ese aspecto de dar, y de pronto donde lo podemos poner a práctica más a menudo. Pero antes de ese aspecto, tú mencionabas al principio, después de que leímos el texto, tú dijiste, eh, Jesús es el protagonista. Eso no tiene duda. Cuando uno lee el texto, o sea, si estuviéramos aquí sacando el personaje principal aquí en todo el texto es Jesús. Viene de hacer milagros, de por eso la gente lo viene siguiendo. Eh, y la gente estaba expectante de qué era lo que él podía hacer. Y nada menos y nada más que reunió 5,000. Y, 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 y uno dice, no, uno lee en el texto Reina Valera, dice 5,000 varones, pero ajá, normalmente faltan las mujeres y los niños, y normalmente los hombres, bueno, los hombres van a la guerra, los hombres, normalmente hay más mujeres que niños demográficamente. Así que no me quiero imaginar de pronto la cantidad, de pronto proporcionalmente de mujeres y niños que había adicional a esos 5,000 varones. Entonces, estamos hablando de un milagro superlativo que hace Jesús. Estamos hablando de una cuestión sin precedentes, estamos hablando de una cosa, el único precedente que podemos encontrar lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando Dios mismo le proveía pan al pueblo de Israel, cuando Dios le proveyó el alimento al profeta Elías, por ejemplo, Dios proveyendo, pero de una multiplicación de esta manera y hablando de pronto socialmente para la gente de la época, estamos hablando de algo sin precedentes. Pero más allá de ese protagonismo que Jesús tiene en ese texto, más allá de eso, ¿qué tiene que ver esto de la entrega radical con Jesús? ¿Hay alguna manera en que podemos decir que Jesús eh, cobra protagonismo no en el texto, sino en este tema particularmente? Claro, claro, hermano. Bueno, el texto aquí particularmente no nos está hablando o no nos habla directamente, o no podemos ver fácilmente de qué manera Cristo está entregando. Bueno, Cristo está entregando su servicio a un grupo bien grande de personas necesitadas. Primera parte en la que Cristo se está entregando, ¿cierto? Ahí en el pasaje podemos ver después de esa conversación entre los discípulos y el joven que ofrenda, que ofrenda sus panes, el milagro de Cristo y bueno, cómo luego viene el reconocimiento de las personas hacia Cristo, ¿cierto? Pero el principal reconocimiento que recibe Cristo en cuanto a entrega radical fue el sacrificio hecho en luz. Y me gustaría, hermano, compartirles lo que dice el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Aquí vamos a tomar dos ejemplos en los que Cristo es el ejemplo principal de entrega radical. Este ejemplo yo creo que es indiscutible. No hay otra persona que haya podido hacerlo, solamente Cristo. Entonces, dice el pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo, un pasaje bastante conocido. Y miren que ahí está la motivación, el amor de Dios por el mundo. Entonces, primero, ¿qué dio Dios? Dio la vida, se entregó radicalmente. Pero además de que se entregó radicalmente, lo hizo con la motivación correcta. Entonces, Él nos está colocando el ejemplo, el amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo y el único Hijo que tenía para que muriera por nosotros, por cada uno de nosotros. Eso
Ese es el primer ejemplo, pero podemos también encontrar en otro pasaje, en Filipenses 2, del 6 al 8. Y díganme ustedes si en esto no hay amor y si en esto no hay desprendimiento de sí, si hay egoísmo. Dice Filipenses 2 del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa alguna a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o sea, es Dios mismo despojándose de sí mismo, de sus riquezas y de riquezas que no se comparan con riquezas terrenales. Se despojó de eso. ¿Para qué? Para hacerse hombre, para hacerse a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dígame si en eso no hay amor, si en eso no hay entrega, si en eso no hay un ejemplo de lo que Cristo hizo abandonándose o dejándose a sí mismo y de lo que Él nos pide que nosotros hagamos por Él, o sea, que Él nos está pidiendo, nos está reclamando a nosotros, abandone el egoísmo. Y si esa es nuestra condición, hermano, lo que nosotros debemos hacer y lo que los hermanos deben hacer es arrepentirse y venir a Cristo pidiendo perdón y, y precisamente dándole gloria porque Él lo hizo y Él es Dios. Él es Dios y si siendo Dios y nosotros simples figuras de barro, nos da ese ejemplo, ¿por qué nosotros no seguirlo? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Cristo como, como un ejemplo de entrega radical. Otra cosa que se nota en el pasaje, miren, entrega radical de Cristo. Cristo vino a este mundo a cumplir una obra, ¿cierto? Pero iniciamos el pasaje diciendo que Cristo venía huyendo de un grupo de judíos que quería matarlo. Y al final de este pasaje nuevamente dice que Cristo, al ver que querían hacerlo rey, él huye y se pierde otra vez solo hacia la montaña, otra vez hacia la colina, ¿cierto? Una persona que quiere matarla, pues posiblemente dice, no, pues esta gente me quiere matar, yo mejor abandono el barco. O una persona a la que quieren hacer rey, obviamente se entrega, no, háganme rey, ¿cierto? Pero Cristo no. Y eso es un ejemplo de entrega radical. Tengo una misión, mi misión es darme por ellos, tengo un tiempo para hacerlo, yo no vine a ser rey de ellos terrenalmente, yo vine a ser el rey celestial y voy a estar en el trono con el Padre. Ese es el principal ejemplo de Cristo como Cristo en entrega radical, hermano. Qué buena observación la que acabaste de pronto de hacer, hermano. No lo no había considerado que el hecho de que él venía huyendo y al final del capítulo huye, pero no porque lo querían matar, sino porque lo querían hacer rey. Y eso lo leemos ahí mismo donde acabamos de leer. Así que qué mayor muestra, ¿no?, de entrega que la del Señor Jesús. Pero esto me da pie a otra inquietud. Nosotros leemos el pasaje que nos dio la referencia de este muchacho, ¿sí? Este muchacho tenía panes y peces, ¿cierto? Estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas tangibles que puedo tocar, que puedo... Me surge de pronto la pregunta a raíz de, bueno, mencionamos a Cristo, Cristo entregó su cuerpo. Cuando hablamos de entrega radical, ¿estamos hablando única y exclusivamente de cosas materiales? ¿O hablamos de entrega radical, estamos hablando de un concepto de pronto más amplio? Sí, hermano, yo siento que el concepto de entrega radical abarca todos los campos de nuestra vida y sobre todo en cuanto al hacer para la obra del Señor, porque nuestra vida debe estar dispuesta para la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Que nosotros prediquemos evangelio y llevemos su evangelio a todas partes. Hemos hablado de dos ejemplos primero, el joven que dona panes
y el ejemplo de la viuda que da todo lo que tenía en cuanto a ofrenda. Pero no consiste solo en ofrendar y no consiste solamente en la motivación al ofrendar. Consiste en incluso cuando voy a dar mi servicio al Señor. ¿Por qué quiero dar mi servicio al Señor? ¿Estoy dando el todo de mí? ¿Estoy entregando todo de mí? ¿O por el contrario, yo en algunas ocasiones cuando me invitan al servicio, pues, si yo quiero servir, pero es que ahora no porque estoy muy ocupado, tengo otras ocupaciones, hay otras cosas más importantes? ¿Eso es una motivación correcta para servir al Señor? No, también consiste en eso. O cuando vamos a servir está el otro extremo de que es que yo quiero hacerlo porque voy a figurar. Y cuando hacemos eso, ahí no hay una motivación correcta para nosotros servir. ¿Listo? Entonces, primero, no va solo en cuanto al dar físicamente, solamente económicamente, pero pero también tiene que ver en la intención que nosotros tenemos. ¿Listo? Podemos dar nuestro servicio, podemos dar no solamente nuestro servicio a la iglesia, sino nuestra entrega a las personas que nos rodean, a las que están alrededor de nosotros. Eso también es un ejemplo de entrega porque ellos nos ven a nosotros como cristianos. Y aunque algunos se consideren cristianos, no son cristianos. Y qué mayor ejemplo que uno verdaderamente demuestre entrega hacia estas personas, llevando el evangelio, llevando incluso alimentos, para poder servirle o glorificar así el nombre del Señor. Por ejemplo, prestar un bien para la iglesia. O, por ejemplo, caso particular, tengo un vehículo, en la iglesia hay una actividad, necesitan transportar a una persona, pero, no, yo no voy a ofrecerme a gastar mi gasolina para eso, que lo haga otro, ¿cierto? De esa manera nosotros también podemos entregarnos, poner nuestros bienes también a disposición del Señor, y no es porque tengamos que regalar los bienes a la iglesia, sino más bien porque nuestros bienes también pueden ser usados por nuestros hermanos. Entonces, no es solamente a nivel económico, no es solamente en cuanto a cosas materiales, tiene que ver también con lo que nosotros ofrecemos para los demás y con la intención del corazón de cada uno de nosotros, hermano. Amén, amén, completamente de acuerdo en todos los planteamientos, hermano. Eh, no sé si tienes algún otro apunte que decir, porque el tema ha estado completamente claro, me parece a mí, desde la introducción como lo abordaste y el desarrollo que has tenido, el tema ha quedado completamente claro. No sé si se te queda algo en el tintero. Sí, bueno, hermano, más que todo como a manera de aplicación, y yo creo que aquí es donde entramos todos. Perdón. Yo creo que el autor del material de Fe Radical utiliza el ejemplo de este joven, ojo, persona joven. El servicio pasado escuchábamos al hermano Robinson hablando de cómo los jóvenes podían servir, ¿cierto? Una persona joven que entrega todo y no pone a Cristo primeramente como ejemplo, como era la pregunta del hermano Juan, y que es lo más normal que nosotros debemos preguntarnos, ¿cierto? Pero lo está haciendo porque es que lo está poniendo a nosotros en comparación con una persona normal. Y la idea es cómo nos vemos nosotros frente a ese joven, cómo nos vemos nosotros frente a Cristo, cómo aplicamos nosotros esto a nuestra vida, ¿cierto? Y no sé si usted, hermano, tiene de pronto algún campo en su vida en la que usted deba mejorar, abandonar ciertos rasgos de egoísmo. Yo sí lo tengo, yo debo reconocer eso. Puedo colocar incluso un ejemplo aquí bastante rápido, hermano. Uno como hombre responsable, cabeza de familia, siempre está preocupado por las finanzas de la casa. En cierto momento, preocupado por la situación económica de la casa y porque se habían presentado algunos otros gastos. Uno está pensando de dónde recorta algo para que los recursos económicos puedan alcanzar. Y con esto, hermanos, tranquilos, no tengo problemas económicos en estos momentos. Pero en ese preciso momento pasó algo y había uno de los gastos. Normalmente nosotros ofrendamos por medio de un medio magnético, y se descompletó. Entonces solamente dimos la mitad de lo que nosotros ofrendamos,
y la otra mitad estaba en efectivo, pero como estaba en efectivo, yo estaba pensando en la necesidad de la casa y la intención de mi corazón en ese momento es, espérate, no llames, no lo entregues todavía, espera, que en tu casa puede faltar algo, ¿cierto? Y a pesar de que no parece malo, porque pensar en mi familia, o sea, darle sustento a mi familia no es malo, no es una motivación correcta para alabar a Dios, porque al inicio estábamos diciendo que ser radical requiere de confianza en el Señor. Yo no estaba confiando en el Señor. Y mi esposa frecuentemente me decía, eh, el dinero, el restante de la ofrenda lo tienes que dar. Ya llamaste a la persona encargada, ya los llevaste, ya los entregaste, hermano, todos los días. Yo le decía, creo que te falta una moto y serías el cobradiario de Cristo. Pero frecuentemente me recordaba y yo veía en ella que en ella había más confianza que en mí y debí orar por eso. Al final de todo, bueno, los recursos económicos alcanzaron y el resto de la ofrenda estaba ahí, y mi esposa y el Señor me dio una lección. Yo no dependo de mí, usted no depende de usted nada más. Y la palabra es clara en decir que si el Señor sostiene incluso a las aves del campo y le da de comer, ¿cómo más no se va a preocupar por nosotros? Pues debemos confiar. Si conocemos verdaderamente al Señor, nosotros debemos confiar y obedecer, confiar y obedecer. Y lo que hemos dispuesto desde un inicio, desde un principio de nuestro corazón, eso debemos dar. Y nuevamente, no es solamente dar económicamente. Y un último ejemplo, el ejemplo, yo creo que es uno de los mayores ejemplos de entrega radical al Señor, y es el ejemplo de Abraham cuando iba a entregar a su hijo, a Isaac. Y ahí podemos ver, muchos dicen que esta es una muestra de fe, y es precisamente lo que nos enseñaba, como decía al inicio el pastor Don Galardi, qué contiene la fe, ¿cierto? Abraham conocía a Dios, sabía quién era Dios, las promesas que él había hecho y lo que había hecho con él, ¿cierto? Al conocerlo, Dios le dice, entrégame a tu hijo. Yo lo voy a entregar porque él es Dios. Había confianza, ¿cierto? Y había obediencia. Él sabía que Dios le había hecho una promesa y que esa promesa de alguna manera se le iba a cumplir. Él iba a ser, con su descendencia iba a ser incontable como la arena del mar. Así le había prometido Dios. Y él confió en eso. Eso es un ejemplo de entrega radical. ¿Listo? Confiar en el Señor, hermano. Conocer al Señor y obedecer al Señor. Eso necesitamos. Y que su oración y que nuestra oración después de este servicio y frecuentemente en nuestra casa sea precisamente eso. Señor, ayúdanos a abandonar esos campos de la vida en donde todavía tenemos rastros de egoísmo, rasgos de egoísmo, y ayúdanos a confiar más en ti. Eso necesitamos, hermano. Amén. Amén, completamente de acuerdo. Todos tenemos áreas de nuestra vida con las que batallamos al momento de entregárselas al Señor, ¿no? No solamente materiales, sino en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Y las razones por las que no lo hacemos son diversas. A veces hasta por temor, por ejemplo, también. Y olvidamos que el Señor echa fuera todo temor, olvidamos que Él tiene todo tipo de poder para poder, valga la redundancia, pero Él tiene todo el poder para ayudarnos a poder entregarle todo lo que tenemos, todo lo que somos. Hermano, ya para finalizar, me gustaría que tú nos dirigieras en oración. Ok, hermano, claro. Oremos, hermanos, y que nuestro sentir frecuentemente sea entregarnos en confianza a nuestro Señor. Entonces, oremos y pidámosle, digámosle a nuestro Señor Todopoderoso que se encuentra en los cielos, en su trono. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu bendita y hermosa palabra, Señor. Gracias por este momento, este tiempo que nos permite, Señor, para compartirla, compartir tu palabra. Y nosotros esperamos que tú frecuentemente sigas obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, haciendo que tu palabra sea cada vez más predicada entre nosotros, escuchada entre nosotros, practicada entre nosotros, Señor, y que esto nos lleve cada vez más a tener una fe
radical, como hemos venido estudiando en todo este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos que esto que hemos aprendido durante toda esta serie de servicios, de sermones, Señor, quede guardado, grabado en nuestro corazón y que pueda ser vivido, Señor, por cada una o cada uno de nuestros miembros, cada una de las partes de nuestro cuerpo, bendito Padre. En tus manos nos entregamos, Señor, y nuevamente te agradecemos por todas tus bondades en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Yair, nos resta darte las gracias por acompañarnos en este espacio. Sabemos que estás elaborando, sabemos que tienes ocupaciones, sabemos que tienes un bebé en casa también, y yo sé que entre Zuli y tú, la atención del bebé se vuelve, ambos trabajando, se vuelve complicada. Así que te quiero agradecer por haber sacado este espacio en medio de todo esto. Y en nombre de la iglesia, muchísimas gracias. Gracias también a la hermana Zuli, a Joel, a Jocelyn por prestarnos este ratico a usted. ¿Oyó? Amén, Así, hermano. Gracias al Señor y gracias a usted también. amén, hermano. Bueno, hermanos, esto fue todo por hoy. Y bueno, esto fue todo en esta serie Fe Radical. Estemos atentos a los medios para informarnos de qué sigue para los servicios de los viernes. Saludo, hermano. Saludo a todos. Igualmente, hermano. Saluda a su esposa. Bendiciones. Amén. Bendiciones.